Oye, Alfredo, vos así, la gente... En primer lugar, tratar de llamar ambulancia. Pero generalmente, dígame si miento. Si alguno tiene un celular, se pone a hablar por celular familiar, che, pasó tal cosa. Si hay alguien al lado, se pone a decir, viste lo que pasó, te venían matando. Es decir, todo eso... Hay un alboroto total y nadie sabe a veces realmente qué es lo que... Cuando ocurre un accidente hay discusiones, alboroto y no se toman en cuenta las evidencias o las pruebas que se pueden tomar en ese momento. Exactamente. Yo pienso que en primer lugar llamar a la ambulancia, porque quizás no hay que moverlo, no hay que tocar a la persona. Pero voy más que nada a la percepción, ¿sí? Todo ese lío pasa cuando hay una cosa simple como un accidente de tránsito. Y en realidad la ciencia sugiere que lo primero que tiene que hacer un policía cuando llega es separar a los testigos. O sea, que no se comunique usted con él, porque la sola circunstancia de que usted hable con él puede inducir a esta persona, le puede sugerir respuestas, le puede sugerir que ha visto o percibido cosas distintas. A lo que yo... Siempre se percibe cosas distintas. Pero por supuesto, porque es subjetiva la memoria. Es decir, yo puedo ver una cosa y ella puede haber visto otra. A lo mejor yo vi cuando se cayó y ella vio por supuesto. cómo ha sido la situación. Fíjense que algo concreto. Cuando ustedes van y participan de una reunión escolar, si ya han salido hace varios años, ¿sí? Y se reúnen y rememoran algún evento concreto. Fíjense la diferencia de criterios y la diferencia de recuerdo que tiene cada persona. Y sin embargo, todos han estado viendo, participando del incidente o de la fiesta, y cada uno recuerda distintas cosas, muy diferentes a veces. Entonces, ¿a qué apunta? Y ya cierro la introducción del trabajo. ¿A qué hay que mejorar la forma de preservar y de receptar el testimonio? Les doy el ejemplo. Una simple grabadora, mejor si es una filmadora, son elementos tecnológicos no onerosos que permitirían que usted también esté seguro cuando va a declarar a la policía. ¿Por qué? Porque va a saber que el policía no va a demorar, no sé, una hora tratando de escribir, que por ahí no saben, no es que sean malos, reitero, pero por ahí no saben ni siquiera la tipografía, y demoran un montón, y a lo mejor usted está hablando y él está escribiendo y se pierde el hilo, y cuando sale en la hoja impresa, seguramente no es lo que ustedes le han dicho. Si ustedes por ahí son personas que prestan mucha atención, sí, no van a firmar, van a decir yo no dije esto, pero el común de las personas no firman sin ningún inconveniente y sin leer o sin prestar atención que he dicho algo distinto. Y les reitero, una simple grabadora o la filmadora evitaría todo ese trabajo y aparte permitiría que se concentren en sacar la información que tiene el sujeto que ha visto el hecho. ¿Sí? Permitiría también ver la conducta del policía, si el policía le sugiere una respuesta, le indica algo, porque, digamos, estamos indefensos, en mi opinión, cuando vamos a declarar en sede policial o en algún tribunal, si no tenemos alguna evidencia completa de lo que hemos dicho. Muchas veces escriben algo distinto de lo que dicen. ¿Sí? Bueno, el libro se basa en tres hechos que para mí han sido muy importantes, que son tres autores americanos muy prestigiosos. Uno se llama Daniel Schachter, que ha hecho una obra muy importante sobre esta cuestión que se llama Los 7 pecados de la memoria. Otro es una autora americana también que se llama Elizabeth Loftus, que ha hecho un libro que se llama Testigo Ocular, en donde ella ve y resalta todos los factores objetivos del incidente y subjetivos de la persona que pueden afectar la capacidad de percibir y recordar un hecho. Y por último, analizo un trabajo muy importante de una organización que se llama Proyecto Inocencia. Quizá ustedes ven Canal Infinito, algunos de ustedes. ¿Ven Canal Infinito? Sí. Bueno, ahí en Canal Infinito ahora están dando una serie que se llama Condenas de Errores. Mírenla. Justamente esta serie habla del Proyecto Inocencia, que es una organización americana que se dedica a investigar casos de personas que pueden ser inocentes y están condenadas erróneamente y que, mediante la prueba de ADN sobre los restos orgánicos que hay en las causas judiciales, que en ese país se preservan bien, hay refrigeradores apropiados, hay tecnología adecuada, permite demostrar la inocencia de personas y justamente está así. ¿Sí? Bueno,
Los 7 pecados de la memoria, y brevemente, que se libro es un libro en donde el autor refiere que existen defectos, que existen imperfecciones en la memoria de una persona, de las cuales nadie está libre. Les doy un ejemplo. ¿Ustedes nunca se han olvidado el celular en algún lugar? Las llaves de la casa, la agenda, quizás. Hay gente que se olvida hasta los hijos, que no se ponen claro. Bueno, justamente este libro analiza eso. Es decir, existen defectos de la memoria, lo que no significa que sea una memoria mala. Él dice que son características propias de la evolución de la memoria. Es decir, que así como evoluciona el hombre, también evoluciona el cerebro y la memoria va adquiriendo facultades o tiene pequeños defectos que permiten la mejor adaptación del individuo en su entorno. ¿Sí? 7 pecados. 3 que son por omisión, o sea que donde no existe un recuerdo, no se recuerda nada, no existe ninguna información sobre un hecho concreto. Y 4 pecados de comisión. Comisión significa que existe un recuerdo, que existe algún tipo de información, pero es una información que o bien es errónea o bien es indeseable. Ya se lo explica la película, así que no se preocupen, esto es una breve introducción. Voy a tratar de ser ameno, de no atosigarlo con información, porque quizá es denso para ustedes, pero creo que es interesante. ¿Sí? Porque todos ustedes se valen de la memoria para estudiar, para recordar información, para un examen, para todo. ¿Sí? Los que están de novio para acordarse cuando el aniversario, de la salida, de la fecha de cumpleaños. Díganme. Si no, la señora se enoja. Bueno, los 3 pecados de omisión se llaman bloqueo, otro se llama temporalidad de la memoria y el tercero se llama distractibilidad. ¿Sí? El bloqueo significa que existe algún tipo de información, existe algún tipo de recuerdo, pero en ese preciso momento la persona no puede recordar. Como por ejemplo cuando ustedes ven a algún conocido y no se acuerdan del nombre. ¿Pasa o no pasa? Y viene, se acerca y te saluda de lo más bien, che, tu mujer, yo no me acuerdo quién es, sí. Típico caso de bloqueo. ¿Sí? En el bloqueo existe un recuerdo, existe memoria, pero el cerebro no logra dar con la pista o la clave adecuada para acordarse de esa persona. ¿Sí? Los que saben de memoria, y les sugiero para que rindan un examen, dicen que para recordar algo, lo más importante es tratar de sacar o de acordarse de algo muy extraño, muy dificultoso del individuo. Por ejemplo, si usted quiere acordarse de la cara de alguien, lo mejor es no acordarse de algo muy básico, por ejemplo el color del pelo o a quién le acuerda, sino de hacer una analogía entre la cara de esa persona y algún pensamiento muy difícil. Por ejemplo, si lo ven como una persona mala, como una persona buena, una persona envidiosa. Pero no lo crean, cuanto más difícil sea la tarea que se encomienda para tratar de recordar una información con un rostro, más probable que lo recuerde. Es increíble, pero funciona. Otro exacto, asociar ese rostro o ese movimiento con algo difícil, con algo que le implique al cerebro pensar mucho sobre ese tema. ¿Sí? El otro pecado de omisión es el de distractibilidad. Como la palabra lo dice, distractibilidad significa que el sujeto, al tratar de recordar o adquirir esa información, está distraído, no presta atención. Pasa muchas veces en clase, ¿o no, profesor? Sí. Bueno, entonces la información no ingresa, jamás ingresó al cerebro. Por eso no se recuerda. ¿Sí? Es el típico caso de olvidar las llaves, de olvidar una agenda, de olvidar una cita. Nunca se acordaron, nunca. El cerebro no puede hacer más de una tarea a la vez. ¿Sí? El cerebro, dicen los que saben sobre el cerebro, trabaja de manera secuencial. Primero hace esto, después aquello. Y es muy difícil que realmente preste atención a 2 o 3 tareas a la vez. Entonces, dicen eso los que saben. Yo creo que debe ser así. Pero entonces
esta distractividad ocurre porque no se presta atención. ¿Sí? Y el tercer pecado de omisión es el de la temporalidad de la memoria, que es el más obvio. Significa que con el transcurso del tiempo los recuerdos se borran, o se borra o se pierde gran cantidad de información. Eso pasa, fíjense, que a lo mejor ustedes estudian mucho para un examen, saben un montón de tal tema, y a los 2 meses se acuerdan del 20%, menos quizás. ¿Por qué? Porque también es una cuestión evolutiva del cerebro, empieza a descartar la información que ya no es necesaria. Los pecados de comisión, que les comenté, son 4. Uno se llama el pecado del prejuicio, el pecado de la atribución errónea, el pecado de la persistencia, el tercer pecado de comisión, y el cuarto es el pecado de la memoria infalible. Y el cuarto pecado es el de la sugestibilidad. ¿Sí? Sugestibilidad, así se llama. Sugestibilidad. El pecado de la persistencia es el pecado que se llama peligroso, y es cuando uno, hablando así de manera muy común, uno se hace la cabeza, se hace el bocho sobre el. O sea, cuando de manera persistente, por eso se llama persistencia, reiterada habitualmente, rememora eventos desagradables. ¿Sí? En este caso la memoria puede ser precisa, el recuerdo puede existir, pero es indeseable. ¿Sí? Es lo que a veces le provoca a algunas personas algún tipo de afección mental, le puede producir, por ejemplo, una depresión. ¿Sí? Y ocurre, como por ejemplo cuando es muy habitual en gente que ha vivido un hecho muy estresante, un hecho traumático, que exista esto, que con terapia, con muchas cosas mejora. Por ejemplo, las personas que han estado en la guerra, que han vivido las cosas tan tremendas que pasan aquí, habitualmente padecen este tipo de pecado. Yo en el trabajo, también recordando una película, porque me gusta ver películas, asocio esto, por ejemplo, a la película, ¿vieron la película Nacido el 4 de julio? Los más grandes. Bueno, una película muy interesante de un director americano llamado Oliver Stone, donde actúa ¿cómo se llama? Tom Cruise. En una de las partes de la película, él cuando vuelve de la guerra, que vuelve muy lesionado, es invitado a participar de un desfile, ¿sí? Un desfile militar. Lo suben en un carro y él va ahí con su medalla, con su uniforme. Y empieza a escuchar los petardos, los chicos que festejan el Día de la Independencia. Y él se pone muy mal. ¿Por qué? Porque empieza a tener así como imágenes de momentos en que sufrió el físico, las vivencias de guerra tan tremendas. Bueno, esto pasa en la persistencia. También pasa, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente de tránsito, es víctima, y todo ese recuerdo, ese dolor tan grande, la situación de tanto estrés, le puede provocar la persistencia. El otro pecado es el del prejuicio, ¿sí? Que significa que, por ejemplo, cuando un policía indaga o investiga, pero hay una onda en la persona que declara y no sabe qué prejuicios, qué preconceptos. ¿Sí? Prejuicio, hablo aquí como sinónimo de opinión genérica sobre un tema, infundada, y que revela algún tipo de animosidad. Eso es un prejuicio, por lo menos en este contexto. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que tiene prejuicios contra, por ejemplo, los homosexuales. Si está investigando un tema de un homicidio de una persona homosexual, el policía debería ahondar para saber qué opinión tiene. Porque los prejuicios todos tenemos prejuicios. Algunos tienen prejuicios con los ricos, otros con cualquiera, con hincha de Boca, los de River, lo que sea. El autor menciona que el prejuicio puede afectar la capacidad de percepción, y eso es real. Hay un experimento que yo cito que consistía en exhibir una fotografía de dos personas discutiendo en un tren en Nueva York, ¿sí?
una persona de raza negra, muy bien vestido, y una persona de raza blanca, vestido con ropa de trabajo, que lo amenaza con un arma blanca. El experimento consistía en exhibir la fotografía a un primer individuo, y ese individuo le pasaba la información a un segundo, no le mostraba la fotografía. Usted le decía a ella qué había visto. A su vez el segundo, un tercer individuo. Y así sucesivamente hasta creo que 10 personas. Lo más llamativo y que revelaba el prejuicio es que las últimas personas decían algo totalmente opuesto, es decir, que el hombre de raza negra era el que amenazaba al hombre de raza blanca. Esto sirve para demostrar que hay prejuicios y que deberían ser, digamos, el investigador cuando analiza un testimonio debería ver si tiene prejuicios o no, ahondar. Por ejemplo, puede haber sido testigo de un accidente de tránsito y puede tener otro tipo de prejuicio. A lo mejor un hermano tuyo ha muerto en un accidente de tránsito y a lo mejor tenés una opinión muy mala de cualquier persona que cometa una falta de tránsito, ¿sí? Yo creo que es importante, la ciencia dice que es importante ahondar en los prejuicios y los preconceptos que la gente puede tener. Y los otros dos pecados de comisión son el de atribución errónea y de sugestividad, que son los que tienen más implicancias legales. La atribución errónea significa cuando alguien dice que fulano fue el que cometió el delito erróneamente, porque fue un engaño. Pero como fulano estaba cerca o lo vi un rato antes, o se parece, yo digo que es fulano y no es fulano. ¿Me entienden? Yo atribuyo erróneamente, yo le digo que fulano hizo tal cosa cuando en realidad no fue fulano. Yo de buena fe lo puedo decir, puedo ser convincente, pero estoy equivocado. ¿Sí? Estos casos que ya van a ver, que yo les revelé una chica que fue víctima de abuso sexual, ella estuvo, le vio la cara al sujeto, 20 minutos fue abusada. Sin embargo, se equivocó, era otro. Increíble. Y por último, el pecado de la subjetividad, que acá yo sugería, como dije antes, que se grabe, que se filme la declaración, porque el sujeto que entrevista a la persona que percibe un evento puede sugerirle la respuesta, le puede indicar. No hace falta que de palabra le diga fue este, puede ser con una expresión del rostro, con una palabra o con una frase que se dice de manera más fuerte, con más ahínco. Esos lenguajes no verbales, esos lenguajes no escritos pueden sugerir respuestas y pueden afectar la percepción del testimonio. Bueno, esto es una introducción y les resalto algo. Es muy común que cuando uno está, por ejemplo, como abogado defensor y vea que declara la gente en sede policial o en sede judicial, se hace la instrucción, que el sujeto no esté muy convencido. A lo mejor dice, sí, era parecido, era similar, ¿sí? Pero cuando van después a declarar ante la Cámara del Crimen, que son 3 jueces, cambia mucho. La gente tiende a ratificar lo que he dicho antes y se ven mucho más seguros. Lo que, por ejemplo, en la policía es una duda, sí, se parece, pero ese sujeto es el que usted vio que le pegó, es parecido. Seguramente, en la mayoría de los casos pasa, cuando ya declaran ante los jueces, dicen, no, seguro era él. Él era, estoy seguro, lo vi un rato antes. Y muchas veces se equivocan. ¿Sí? Les voy a mostrar el documental para que vean. De lo mismo que les dije, se dice ya con una película mucho más interesante.